Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios bendiga a cada uno de ustedes y hoy nuevamente con nuestro estudio sistemático de la palabra del Señor y vamos a ver el capítulo 6 del verso 12 al 23. El tema de este estudio es cristianismo práctico. Y vamos a comenzar leyendo los versos 12, que es donde quedamos la semana pasada, donde dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí lo vamos a dejar. En el capítulo 6 del estudio de la semana pasada, que tratamos los versos del 1 al 11, Pablo nos presentó una relación mística con el Señor Jesús, o sea, una actividad espiritual entre el cristiano y Cristo, que se realizó en el bautismo. Hablaba de la manera de cómo debe de vivir un cristiano tan cerca de Cristo que se pueda decir que Cristo vive en él. Pero ahora Pablo, después de la experiencia mística, viene la exigencia de la práctica. En otras palabras, nos introduce una verdad práctica. El cristianismo no es una experiencia emocional únicamente, sino una manera de vivir. El cristianismo no es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que ésta sea, sino para salir a vivir un cristianismo práctico donde ya el pecado no reine en nosotros. En la vida religiosa, o sea, cuando estamos súper espirituales en la iglesia, experimentamos emociones que pasan en nuestro interior. Pero el cristianismo no se detiene ahí, amados en Cristo. No ha recorrido más que la mitad del camino y a veces ni la mitad del camino. Esa emoción, cuando estamos en la presencia del Señor, tiene que traducirse en una acción práctica. ¿Podemos entender esto? Quizás sea un poco difícil, pero la vida cristiana no puede quedarse en una emoción solamente. Tiene que ser una vida donde comunicamos en público nuestra unión con Cristo, no solamente en una emoción del momento. Dios no puede actuar, escuche esto, sin un hombre o una mujer. Si Él quiere decir algo o hacer algo, tiene que encontrar personas dispuestas que lo hagan. Y si Él quiere decir algo, tiene que encontrar personas dispuestas a decirlo. Si Él quiere ayudar a alguien para que reciba ánimo, necesita que alguien se lo dé. Y lo mismo sucede con el pecado. Alguien tiene que empujarlo. El pecado está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o con sus malos ejemplos. Es como si Pablo estuviera diciendo: en este mundo hay una batalla constante entre Dios y el pecado. Ahora, decide de qué lado o de qué parte quieres estar. No presentes, dice la Escritura, vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, no instrumentos para hacer el mal, no instrumentos para hacer caer a otros, no instrumentos para desanimar a otros, no instrumentos usados por el enemigo, porque no nos hemos decidido y todavía no sabemos de qué partido somos. Nos enfrentamos con la tremenda alternativa
de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios o en las manos del pecado. Es una decisión personal. Los creyentes inmaduros podrían decir, hay decisiones que son demasiado difíciles y vamos a fallar. La respuesta de Pablo es, no te desanimes, el pecado no te dominará. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley de la gracia, bajo la ley del amor, que es gracia. Veamos el verso 14 una vez más. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos vencer por la gracia. La ley del pecado nos lleva siempre al pecado, pero la ley del amor siempre nos va a llevar a hacer lo correcto. ¿En qué ley estamos viviendo? ¿En la ley del pecado o en la ley del amor? Podemos preguntarnos, es muy difícil esto, pero no es difícil cuando hemos decidido en qué ley queremos vivir y bajo qué ley queremos someternos. Ya no pensamos en Dios como un Dios airado y severo, sino como el que ama a las almas, el que nos ama. No existe en todo el mundo una inspiración que se pueda comparar con la del amor. No son las provisiones que nos van a liberar del pecado, sino la inspiración en el amor de Dios. No es el monte Sinaí, sino el Calvario, el que produce santos. La vida cristiana no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio para vivir a la altura de Cristo. La ley nos sujeta por el temor, pero el amor nos redime, inspirándonos para que seamos mejores cada día de lo que hoy somos. La obediencia del cristiano no viene por el temor al castigo de Dios, sino de la contemplación de lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay nada más hermoso, amados, que ir al Calvario y ver a Cristo crucificado, muriendo en tremenda agonía, siendo inocente y padeciendo por amor a nosotros. Ningún cristiano que ha experimentado la vida en Cristo puede quedar indiferente ante el cuadro de la cruz, sin experimentar un amor genuino hacia nuestro Salvador, con la convicción sublime del amor maravilloso de Dios hacia nosotros. Por tal razón no podemos usar la gracia como una licencia para seguir pecando, sino disfrutar de su gracia para amarlo, obedeciendo su palabra, porque todo aquel que ama a Jesús obedece su palabra, ya que el cristiano no puede tener más dueño que Dios. No puede servir a dos señores, como nos dice el Evangelio en Lucas capítulo 16, verso 13. Y esto claramente lo expresó el Señor Jesús, por la razón que si sirve a dos señores, pues va a quedar mal con alguno de los dos. La Escritura dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Pablo, con esto, amados en Cristo, que Pablo está tratando en la analogía de los siervos que vamos a leer enseguida, Pablo nos dice, o damos todo a Dios o no le damos nada. Esto es una entrega total, porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir con nuestros miembros al pecado, que eso es lo práctico, y no podemos servir con nuestros miembros a Dios. En iglesia podemos decir, yo sirvo a Dios con mis miembros. Canto, alabo, sirvo, tengo posición. Y al salir de aquí,
¿Cómo usas tus miembros? ¿Para la gloria de Dios, en justicia, haciendo lo correcto? ¿O usamos nuestros miembros, y hay un miembro bien peligroso y muy pequeño, que es la lengua, para difamar, para deshonrar, para faltar respeto? Mediten esto, porque el Señor quiere o todo o nada. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos los versos que siguen. Si el pecado tiene una parte de nosotros, entonces no somos de Cristo. La luz y las tinieblas no pueden prevalecer juntas. Los verdaderos cristianos, escuche esto, son aquellos que le han dado a Cristo el completo control de sus vidas sin reserva. Aquellos que verdaderamente se han entregado a Cristo en totalidad no pensarán usar la gracia como excusa para seguir viviendo en el pecado, por la razón que el pecado nos hace esclavos. Por esa razón, no puedo vivir una parte en Cristo y otra parte en el pecado. Todo seguidor de Cristo lo hizo por una decisión voluntaria. Aquí no podemos decir, no, es que si yo hubiera sabido esto, yo nunca hubiera aceptado a Cristo, o yo nunca hubiera aceptado ser miembro de una iglesia, o yo nunca hubiera aceptado una posición en la iglesia. Creo que dejemos las posiciones a un lado, porque ¿de qué me sirve tener posición si no soy de Cristo en totalidad? Veamos esto claramente, amados en Cristo. Porque aquellos que verdaderamente se han entregado a Cristo en totalidad, no pensarán usar la gracia como excusa para seguir viviendo en el pecado, como ya le dijimos anteriormente, por la razón que el pecado nos esclaviza. ¿De qué servicio hablamos cuando estamos esclavos del pecado? Cuando estamos esclavos del pecado, el que nos esclaviza es el mal. Por lo tanto, todo seguidor de Cristo lo hizo por decisión voluntaria. Nosotros voluntariamente nos entregamos a Jesús, o alguien lo obligó, o alguien le puso un revólver en su cabeza, o acéptalo o mueres. No, amados en Cristo. Vemos el verso 3 y 4 y vamos a entender nuevamente esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todo lo hablado hasta ahora, hasta este momento, está en el contexto de estos versos, desde el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Todo lo que hemos hablado anteriormente va en contexto. Por eso es que Pablo aquí pues nos habla de lo práctico. Nadie te forzó a aceptarlo. ¿Y por qué? Porque el bautismo, cuando hablamos del bautismo, por tanto, quiere decir que el bautismo se llega después de una preparación. No fue algo sorpresa. No es que yo no sabía a qué venía. No es algo que fue sorpresa. Fue una decisión voluntaria, una decisión personal. Por tanto, quiere decir que al bautismo se llega después de una preparación. En la iglesia primitiva el bautismo era solamente para adultos, es decir, de creyentes que habían hecho confesión de su fe en Cristo. Todavía antes de bajar a las aguas bautismales, yo siempre hago esta pregunta. ¿Has confesado públicamente que Jesús es tu Salvador y tú lo has aceptado voluntariamente? Eso es lo que yo pregunto antes de enviarlos a las aguas. Cuando ellos dicen sí, entonces ¿estás listo para el bautismo? Sí. ¿Por qué? Porque es una decisión voluntaria. Esto no es un acto sorpresa. Oh, yo no sabía que al ser cristiano yo tenía que vivir como Cristo y tenía que ser ejemplo y que tenía que entregarle toda mi vida. Claro que lo sabías, porque fuiste sepultado juntamente con Cristo. Al ser sepultados, estábamos renunciando a nuestra vida pasada.
para levantarnos a una vida nueva. Entonces aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada escondido. Aquí hubo una decisión personal en pleno conocimiento. Está claro, por tanto, que uno no ingresa a la iglesia en un momento de emoción. En un momento de emoción muchos levantan la mano, pero el bautismo, que va a ser la declaración de que yo renuncio a mi vida, no se hace en emoción, sino en una decisión personal. Ahí que hay mucho error y mucha confusión en esto. Que yo ya levanté mi mano y acepté a Cristo, soy salvo. Ok, en una emoción levantaste tu mano. En una emoción quizás espiritual, hoy que el Señor me tocó, que el Señor esto, que el Señor me reveló, que el Señor aquello. Son las emociones válidas para ti, pero esa emoción tiene que llevarse a la acción. Y esta es la acción. Ser seguidores de Cristo tiene una exigencia. Vivir en justicia. En otras palabras, hacer lo correcto, conforme lo que ya está establecido en su palabra. Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio. No se conforma con una persona que hace juramento de lealtad en el momento de emoción. La iglesia tiene el deber de presentar la fe en toda su riqueza y las exigencias en toda su seriedad a los que quieren hacerse miembros. Hoy día, falsos seguidores andan en busca de iglesias que se sujeten a ellos, a lo que ellos sienten, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan, en sus emociones. Y no es así, amados en Cristo. De nuestra voluntad debemos de sujetarnos a lo que ya Cristo ha dicho acerca de nuestra vida nueva en Él y ser testimonio. Debemos de considerar el precio que hay que pagar como esclavos de la justicia. Ya no esclavos del pecado, presentando a nuestros miembros para servir a la iniquidad. Ahora, para santificación, para servir a la justicia. Vamos a presentar nuestros miembros, vamos a presentar nuestra vida para la santificación. Y esto es verdaderamente serio. No se edifica la iglesia de Jesucristo sobre ladrillos quebradizos, que a la primera se rajan. Eso es Babel. Babel fue construida con ladrillos y eso trae confusión. Sino que la iglesia de Jesucristo se edifica sobre el fundamento sólido, sobre la piedra angular, sobre tu fe en Cristo, sobre tu compromiso con Cristo, sobre nuestra dependencia en Cristo, sobre nuestra fidelidad a Cristo. Y se levanta su obra, y él sigue edificando su obra, levantando su obra, con piedras vivas, no con ladrillos. Ay, el ladrillo, un golpe, el barro. Decía ella, no, ustedes son tan sentidos que son como las ollas de barro. Con un solo golpecito ya se rajan. Amados en Cristo, la iglesia no puede edificarse, la obra de Dios sufre. Sufre la obra de Dios. Mutilamos el cuerpo de Cristo, dañamos el cuerpo de Cristo. Porque ya me sentí, estoy tan ofendido, estoy tan sentido. Dios los bendiga. Y va con su ladrillo a otro lado, porque no es una piedra viva, porque si fuera piedra viva, permaneciera. ¿Se da cuenta, amados en Cristo? Piedras vivas fundamentadas en la doctrina del Señor Jesucristo y comprometidos a permanecer firmes en su obra. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro. Qué tremendo. Yo veo el dolor de muchos pastores cuando me pregunto a los hermanos que son consiervos y que tenemos pláticas. Ay, hermano, ¿cómo sufre uno? ¿Qué pasó, hermano? Yo no digo, ¿o qué pasó, hermano? Pues este hermano tan fiel y que pues le dimos mucha confianza y muy servidor, muy buena gente, y de repente, pues a saber que él le ofendió. Era un ladrillo, hermano. Les digo yo, era un ladrillo.
y donde quiera que vaya, va a seguir ofendido o va a seguir ofendida, porque vive en sus emociones, no vive en un cristianismo en el cual se paga un precio. Esa es mi respuesta. Vamos a ver la respuesta de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2. Aleluya, gloria a Dios. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Y cómo ha sufrido la iglesia de Jesucristo por falta de enseñanza, por creer que lo que yo hago es, pues es tan bueno, soy tan útil, pero sin un fundamento sólido de ser piedra viva. Primera de Pedro, les dije, ¿verdad? Capítulo 2, versos 5 al 9. Dice la Escritura: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y la piedra del ángulo es Cristo. Debemos estar parados en Él, no en nuestras emociones. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, el verso 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los ladrillos caen, amados en Cristo, porque no están sobre la roca. Y como no están firmes, sólidos, no tienen esta fe sólida, no fue un momento de emoción en que aceptaron salvación, aceptaron membresía, pero fue un momento de emoción nada más, no permanecen, son ladrillos. Pero el Señor dice, pues si no estás en la piedra cimentado, pues la piedra va a caer sobre ti, va a ser un tropezadero, porque esto que estamos enseñando, que es doctrina, es tropezadero para el que no quiere aceptar la verdad de un cristianismo práctico, sino que vive un cristianismo de emociones. Es que el Señor ahora me dijo esto, que el Señor me dijo aquello, y pues yo tengo que obedecer a Dios. Obedece a Dios obedeciendo su palabra, y la palabra de Dios es muy clara. Yo recuerdo cuando nos movimos de la Harrington, y nos íbamos a mover unos pasos, hermano, ni siquiera era una cuadra, ni la mitad de una cuadra que nos movimos. Y hubo quienes me dijeron, pues hermana, yo ya no me voy con ustedes porque pues el Señor no me ha dicho que yo me mueva. Oiga usted, ¿qué es eso? Que yo me mueva con ustedes. Eran unos pasos. Son ladrillos, amados en Cristo, en el cual no se puede confiar. Jehú le dijo a Recab, le dijo, ¿eres confiable? Y él dijo, sí. Entonces Jehú lo tomó de la mano y lo subió a su carro. Solamente gente confiable se puede tomar de la mano y subirlo al ministerio, a servir. Pero gente que no es confiable, que vive en sus emociones, no es confiable en ninguna parte. No es confiable. La palabra lo dice claramente. No están sometidos. El cristianismo débil es lleno de emociones. Depende cómo me sienta, yo voy a servir. De sentimientos y de pensamientos que no concuerdan con la mente de Cristo. Hoy día se comprometen a sostener la obra del Señor y al día siguiente, de acuerdo a sus emociones, puede ser que están pensando en tirar la toalla. Estos son cristianos de emociones, pero no son cristianos prácticos. Y puedo decir cristianos de emociones, porque si no son cristianos prácticos de testimonio al mundo, pues no podemos decir que son cristianos genuinos, porque no son prácticos. Pablo mencionó en la vez anterior sobre la planta, sobre ser plantados. Y creo que está en el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En el verso 5 que leímos, pues si no somos plantados, y ser plantados no es para ser un adorno. Aquí tengo plantado esto como adorno, pero no tiene fruto. Es una buena ilustración.
Y se ve verde, está bonito, ¿verdad que sí les gusta? Pero fíjese que ya tiene años plantado ahí y no puedo comer nada de aquí. ¿Se da cuenta? Lo que es el cristianismo práctico. Podemos estar plantados por años, pero si no hay fruto. Y para dar fruto, lo que Pablo nos está enseñando sobre el ser plantados, y lo que el Señor nos enseñó también en el estudio anterior del grano de trigo, que si no cae a tierra y muere, esto tenía que tener semilla y la semilla tenía que morir para que diera fruto. Entonces, amados en Cristo, la semilla de trigo al caer a tierra, primeramente, pues lo que va a pasar con esa semilla es que se va a fermentar, va a morir. Entonces sí puede dar frutos para gloria de Dios. No tienes que ser un cristiano débil. No hay razón. Es que usted no sabe cómo me siento. No, eso es emoción. Amados en Cristo, no tenemos por qué vivir un cristianismo débil, anímico del alma, de cómo me siento en este momento o cómo me voy a sentir mañana, porque no es un cristianismo confiable. Cristo no puede confiarte a ti, ni siquiera una hoja de papel, no nos puede confiar. ¿Eres confiable? Jehú preguntó. Sí, ok, súbete al carro, puedo confiar en ti, porque eres un hombre íntegro, una mujer confiable, una mujer que no vas a tirar la toalla a la primera dificultad. Amén, amados en Cristo. Entonces, no debemos ni siquiera permitir al enemigo que use nuestra parte emocional, porque esta es la plataforma de él para destruir. No podemos permitir al enemigo que use nuestra carnalidad para ser instrumentos del pecado. Pero por el otro lado, Dios te ofrece ser instrumento de su gloria para ser testimonio de su fe en Cristo. Mire qué hermoso el Señor. Por eso dice, no presenten vuestros miembros para el pecado, sino que nuestros miembros sean para la justicia de Dios, para hacer lo correcto delante de sus ojos, siervos de la justicia. Veamos nuevamente esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre de los muertos, y vuestros miembros a Dios, en nuestro cuerpo a Dios, como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es para ayudarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No gracia para yo hacer mi voluntad y mis caprichitos, sino para hacer la voluntad de Dios. Mire, amados, vamos a ver esto. El mundo pagano romano era de lo más inmoral, que eso es lo que Pablo ha tratado en esta carta de los romanos, y le escribió precisamente porque Roma estaba plagada de inmoralidad sexual a lo máximo y de todo tipo de inmoralidad. Justino Mártir escribió en esa época una carta donde lanza un insulto terrible para ellos. Cuando habla de la exposición de los bebés, todos los niños que no se querían, especialmente las niñas, literalmente se tiraban a la basura. Algunos que tenían burdeles, casas de prostitución, las criaban para ser usadas en la prostitución. Justino presenta esto para hacer conciencia que en su inmoralidad algunos hombres, cuando fueran a esos burdeles, podrían estar acostándose con sus propias hijas. Vea esto. El pecado siempre engendrará más pecado. A eso queremos llegar. La primera vez quizá la conciencia te redarguya. Sí, hice mal. Y nos redarguye y quizás hasta lloramos. Y perdóname, Señor, pero no te vuelvo a fallar. La segunda vez, pues sí me siento mal, pero ya va a haber un pero. Ya vamos a razonar. Es que fue por esto. Es que no me saludaron, no me vieron, no me toman en cuenta, yo soy algo importante, o X cosa, o tanta basura que el diablo pone. La tercera, pues ya va a ser más fácil, ya no me importa. Y entramos en una actitud de rebeldía. El pecado pierde su horror, ya no hay temor de ofender a Dios. Se hace una práctica.
algo normal de la vida habitual del pecador. Una vez que se adentra en el camino del pecado, se va a ir cada día más y más lejos. La nueva vida en Cristo es diferente. Es la vida de la integridad, o sea, al 100%. Es una persona completa, genuina. En otras palabras, es una persona confiable. Los griegos definen la integridad como darle al hombre, al hombre lo que es del hombre y a Dios lo que se le debe de dar. Y Jesús fue un hombre íntegro y él mismo habló en Lucas 20:25 de darle a quien el honor que se le debe. A Dios lo que es de Dios. Dice, pero al César darle lo que es del César. Entonces él está hablando aquí de integridad. Note usted, aunque estaban tratándolo le presentaron una moneda, pero realmente querían tomarlo al Señor Jesús en falta para que no honrara la autoridad. Y la autoridad era el César. Ay, un hombre pagano. Ay, pero mis líderes. Ay, pero esto. Darle a Dios tu parte emocional, de mística, de que hoy que siento bonito y que con Dios todo lo puedo y que con Dios todo lo tengo. Esa parte hermosa de estar en contemplación en su presencia, pero darle al César, darle honor a todos. Esa es la práctica. Porque yo puedo estar re bien con Dios. Mira qué bien estoy. Yo digo, ay Señor, qué bien me siento contigo. Pero me siento bien con mi hermano. Me siento bien con mis líderes. Los honro. Porque al César era pagano, pero estaba en autoridad. Soy yo instrumento de justicia en las manos de Dios para ser íntegro, para ser leal, que es la integridad. Soy yo ese tipo de persona, soy ese cristiano que honro a Dios, porque Dios no quiere una sola parte, nos quiere completos. Ya vimos la parte donde disfrutamos de la bendición de Dios y sentimos que andamos en las nubes. Pero tenemos que bajar de la nube y nos vamos a encontrar con gente muy difícil. Déjeme le digo, con gente sumamente emocional, vasos de barro. Sí, pero el Señor quiere formar un vaso de honra. Quiere que tú seas un vaso de oro, que son los de honra. Pero vamos a ver qué es lo que necesitamos para llegar así, porque todos somos de barro y viera qué sentido somos. Ay, Dios mío, misericordia. Pero eso éramos antes. Hoy estamos en novedad de vida. Hoy soy nueva criatura. ¿No decimos eso? Ok, entonces no se raje como el ladrillo, ¿ok? No nos rajemos así tan feos. Ay, Dios mío, misericordia. Vamos a ver el verso 19. Pablo aquí dice, hablo como humano, y pues creo que me contagió, he hablado como humano también, pero ¿de qué habla como humano? Vamos a ver el verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeceis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Al que obedecemos, si obedecemos al pecado, y caminamos en nuestras emociones carnales, pues vamos a ser esclavos siempre de nuestras emociones carnales, ¿ok? Pero sí somos esclavos en la obediencia. No me gusta, Señor, pero tú me mandas, tú me lo dices. En esa obediencia, amados en Cristo, entonces vamos a usar nuestros miembros para la justicia de Dios. Qué hermoso es esto. Aleluya. Aquí nos enseña que la vida cristiana conduce a la santificación. Veamos, vamos a seguir leyendo en el verso 19. Dice, hablo como humanos, nomás hasta ahí me quedé para ver de qué estaba hablando Pablo, perdón.
por vuestra humana debilidad. Estoy hablando así porque son débiles, son humanos, somos. Pues así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentemos nuestros miembros para santificación. Dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora vamos a ver esto. Ponga mucha atención, ¿ok? Alerta, porque aquí está la forma de no vivir más en nuestras propias emociones, que viera cómo trae sufrimiento, ay, cómo nos trae dolor, lloramos. Le digo porque si alguien ha sido sumamente emocional, ha sido esta persona que tiene delante de sí, ofendida por toda, llorosa por toda, muriéndome de dolor, por dos cosas, porque me han ofendido y porque yo he ofendido. Ay, es que me porté mal, es que le hice esto. Miren nomás qué vida tan triste. Esa no es la vida de gozo que Cristo nos ofrece. Pero hay una manera de salir de esa vida emocional. Y aquí nos lo va a enseñar el Señor en su palabra. Dice, nos enseña que la vida cristiana conduce a la santificación. La palabra griega para santificación es agiasmos. Te lo vuelvo a repetir porque está rara. Agiasmo. Ahora todas las palabras griegas, note esto, que terminan en asmos, como esta, describen no un estado, no es que ya somos santos, sino un proceso. Y aquí es donde, mientras no entendemos ese proceso, siempre vamos a andar todos angustiados, ofendidos, resentidos, amargados, viviendo un cristianismo carnal, sin santificación, sin llegar a ser lo que Dios espera de nosotros, santos, sino que solamente cristianos emocionales, carnales, dice el apóstol Pablo. Así es que antes servíamos con nuestros miembros a la inmundicia del pecado, pero ahora nos iniciamos al proceso. Ahora en Cristo, conscientes, nadie nos forzó, aceptamos a Cristo, nos sumergimos con Él, simbólicamente entregamos nuestra vida a la muerte, nos levantamos a una vida nueva por decisión propia. Entonces ahora yo me entrego al proceso de la santificación. No para seguir viviendo como yo quiero y hacer lo que yo quiero y donde yo quiero y como yo quiero, sino para entregar mi cuerpo, mis miembros, ya no para el pecado, sino para nuestra santificación, para entregarme a un proceso de santificación para servir a la justicia de Dios, para vivir correctamente, íntegros, transparentes, sin hipocresía, sin engaños, sin mentiras, sin sentimentalismo, sin esto, sin aquello, íntegros, como vivió el Señor Jesús. Y aquí se introduce la doctrina de la santificación. La santificación es el camino que conduce a la santidad. Si no nos sometemos al proceso de la santificación, jamás llegaremos a ser santos. Y sin santidad, escuche, no jamás veremos a Dios. No, al Señor no está impresionado de lo que yo haga o diga. Está impresionado cuando yo me someto al proceso de santificación, sometiéndome a su voluntad a través de su palabra hasta llegar a ser lo que Él ya dice que yo soy y que usted es. Así que, amados en Cristo, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, no nos hace perfectos en el instante. La lucha no ha terminado, recién comienza. Hay muchos que tienen años en la iglesia y no han comenzado aún el proceso de la santificación. Todavía siguen viviendo en sus emociones. No están viviendo una vida santificada en sus emociones, en todo lo que a mí me haga sentir bien. Aló, iglesia. Qué engaño del diablo, qué mal han enseñado. No han enseñado doctrina, no conocen la palabra. Todo es que haremos instantáneo. Ya acepté a Cristo, yo soy santo. No, amados en Cristo, Pablo nos está hablando de la doctrina de la santificación y como la palabra
que la escribió en griego y termina con asmos, y asmos significa un proceso. Una vez que pertenecemos a Cristo, siempre ha empezado el proceso de la santificación, o sea, el camino de la santidad. ¿Qué debemos de hacer? Muy fácil, dejar lo que quedó atrás. Israel nunca llegó a ser santo, quedó en el desierto, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque siempre estaba pensando en lo de atrás. Ay, los ajos, ay, las cebollas, ay, los pescados, ay, aquello, ay, lo que me hicieron, ay, los látigos, ay, las palabras ofensivas, siguieron atrás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, si es que queremos ese proceso, entrar a ese proceso de santificación, es dejar atrás lo que ya quedó ahí atrás y extendernos a lo que está delante. Y esto es proseguir hacia una meta, al premio, dice Filipenses 3:13, del supremo llamamiento de Dios. Y aquí es Dios mismo quien nos dirige por medio de la persona de Jesucristo para que lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a ser como Cristo. Eso es todo, llegar a ser como Él, porque Cristo es el modelo de lo que es un verdadero cristiano viviendo el cristianismo, no solamente de emociones. A Cristo nunca lo vimos en público emocional. Cuando hacía el trabajo práctico de que le encomendó su Padre, nunca lo vimos emocional. Padre, te doy gracias. San Lázaro. Trabajo práctico, confiando en el Señor. Está malo las emociones, que exprese sus emociones delante del Señor, está perfecto, pero no viva en la emoción. La emoción tiene que ser llevada a la acción, en lo práctico. Vamos a ver aquí, ya termino, hermanos. Para terminar este estudio, Pablo termina con una tremenda frase de doble connotación, es una metáfora en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea lo que está aquí diciendo, con eso termina el capítulo 6. Pablo usa dos palabras militares. Para paga, usa la palabra que quiere decir literalmente la paga del soldado. Lo que el soldado se ha ganado arriesgando la vida, con mucho sudor y con mucho dolor. Algo que se le debe y que no se le debe escatimar. Esto corresponde a la paga del pecado. La paga que merece el pecador es la muerte. Y se la ha ganado. Pablo usa aquí una ilustración pensando en su carrera militar. Un soldado trabajó arduamente, se le va a dar un pago. Ahora, nosotros en cuanto al pecado, pues la paga que nos da el pecado es muerte. Eso es lo que nos hemos ganado. El soldado se ganó un salario. A través del pecado nosotros nos hemos ganado también un salario, y esa es muerte. Pero la dádiva de Dios, en latín significa donativo, o sea, algo que no se ha ganado. Ejemplo, el emperador repartía cada año a sus soldados un regalo, o sea, un dinero. En ciertas ocasiones se la repartía, tales como en un aniversario, un cumpleaños. No era algo que se había ganado, sino que el emperador lo daba por generosidad y por gracia. Así que Pablo dice, si Dios nos da lo que nos hemos ganado, no vamos a recibir nada más que la muerte. Note usted, en ese contexto va este verso 23. Pero Dios nos da la vida eterna por gracia y generosidad. La paga del pecado es muerte. Y eso era precisamente lo que nosotros habíamos ganado por nuestra vida llena de iniquidad y de maldad. Si no, vea el verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Así es que vea que nuestra paga era la muerte. Pero ¿qué fruto teníamos en eso?
Ahora nos acordamos del pasado, nos da vergüenza, porque el fin de todas estas obras del pasado era muerte. Pero Él, por su generosidad, nos dio vida eterna en Cristo Jesús como un regalo especial que no merecíamos. Ahora vea esto. ¿Cómo no entregarnos a Cristo en totalidad? Cuando de Él solamente hemos recibido su amor, su gracia desbordante, dándonos no lo que merecíamos, sino que nos dio a su Hijo amado. Pablo dice en 2 de Corintios 9:14, eufórico, cuando entendió esta verdad gloriosa, dice: gracias doy a Dios por su don, el regalo de Dios, inefable. ¿Qué es inefable? Algo que no se puede, algo que no puede ser explicado o descrito con palabras por tener cualidades excelsas, o sea, virtudes al máximo grado. Romanos 8:32 dice: Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios nos dio lo más excelso, lo más grande que había en su reino, a su propio Hijo. Y esa es la prueba definitiva de que Dios te ama y que Dios me ama. No sirvamos, por lo tanto, con nuestros miembros al pecado para ser esclavos del pecado, sino que sirvamos con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, a Dios para mostrar su justicia. Amados en Cristo, es una decisión personal. Si usted levantó un día la mano y dijo: yo acepto a Cristo, porque se sintió emocionalmente atraído, pero no ha entendido que el siguiente paso es el bautismo, y el bautismo es una decisión, ya no en un momento de emoción, sino conscientes de que usted está dispuesto o está dispuesta a entregar su vida en totalidad a Cristo, ya no para vivir de acuerdo a sus emociones, a lo que usted piensa, como vivió en el pasado, en los recuerdos del pasado, en la amargura del pasado, en toda esa carnalidad. Ya no vamos a presentar nuestros cuerpos para ser esclavos del pecado, sino que vamos a presentar nuestros cuerpos para ser siervos del Señor, pero para mostrar su justicia. Y para eso, como el pecado mora en nosotros, nos sometemos al proceso de la santificación. Es un proceso. Y depende de nuestra obediencia, llegaremos a ser lo que el Señor quiere que seamos y que Él nos llama ya por un hecho al proceso de olvidar lo que queda atrás, de negarnos a nosotros mismos, de no servir ya más a dos señores, o soy o no soy, y no ser ni frío ni caliente, sino que esa vida tibia que solo conduce a la destrucción. Amados en Cristo, creo que el Señor merece, no que le demos una parte. Definitivamente el Señor merece que nos entreguemos completamente a Él y nos sometamos por obediencia a un proceso de enseñanza, de instrucción, de obediencia, de hacer su voluntad, de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a cómo pensamos o sentimos. Que Dios les bendiga grandemente. Hay mucho que perder, amados, cuando vivimos un cristianismo así tibio, que un día sí y otro día no. Mucho que perder, muchísimo. Porque el cristianismo tibio es un buen objetivo para Satanás. Él es un target ahí, que ahí va siempre, bien, a tratar esa área emocional para hacerte caer y hacerte desistir del proceso de la santificación que nos lleva a ser verdaderamente santos, como Dios ya lo ha dicho, y a la manera de Dios, no como yo creo que soy santo por las emociones y las experiencias espirituales que no hacen a nadie santo, sino que lo que nos hace santos es pasar ese proceso de santificación para llegar a ser santos. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, amados. En totalidad a ti
rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el